hay instituciones financieras en México, del sector financiero, que nos ayudan a cuidar nuestro, por lo menos la parte del crédito. Todos los ejecutivos tienen una cámara atrás de ellos. Todos. Y no es porque estén cuidando que le hablen a alguien. Ningún ejecutivo en la oficina puede tener un celular por política. Los temas de ahorro, la Conducef y la Comisión te hace como ejecutivo tomar cursos y tú le tienes que decir a tu cliente cuál es su mejor opción de acuerdo a su perfil transaccional, a su perfil como individuo y a su riesgo personal. Bienvenidos a un episodio más de Mentes Excepcionales, y el día de hoy tenemos un invitado diferente a lo que hemos estado haciendo durante estos 7 meses de Mentes Excepcionales. Y bueno, al principio dije, ¿por qué hablar de este tema aquí? Pero es un tema que a mí me gusta y bueno, dije, bueno, Emily está aquí porque nos lo recomendó mucho. Dice, no te lo puedes perder, vamos a darle. Y bueno, así que no se pueden perder nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos en todas las plataformas digitales. Y nuestro invitado el día de hoy cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito de control interno, riesgos de crédito, riesgo operativo, riesgo de mercado, riesgo regulatorio, riesgo conductual, a lo mejor hasta riesgo de proceso, no sé. Experto en digital banking, de la casa de bolsa en Fintech. Trabaja con Bancaol, ok, gracias por corregir. El primer banco digital en México, director regional comercial de LATAM en Clica Digital. Clica Digital. Bienvenido, Ángel Díaz. Es un placer tenerte aquí el día de hoy. Y bueno, a darle duro. Directamente, te voy a hacer una pregunta así directa. ¿Qué es un riesgo? Es cualquier evento que te puede provocar un daño personal, patrimonial o hasta sentimental, a ponerlo así. Eso es un riesgo. Algo que te provoca algún daño. ¿Ok? Algo que te provoca un daño. ¿Okay? ¿Qué tipos de riesgos existen? Porque estamos hablando de varios riesgos. ¿Qué tipos de riesgos existen en tu ámbito laboral? En mi ámbito laboral, que es el sector financiero, pues casi todos son patrimoniales realmente, que tienen que ver con el dinero. Y dentro del sector financiero tenemos el riesgo de crédito, que tiene que ver con los créditos, el riesgo de mercado, que es la parte de la bolsa e inversiones, y los riesgos internos del sector financiero, que es el control interno y riesgo operacional. Cuando hablamos de control interno, estamos hablando de Contraloría, como Contraloría. Como Contraloría, sí. Okay. O sea, realmente es el área que ponen los controles, las verificaciones para que se hagan las operaciones financieras. Sí, establece los mecanismos para tener el control dentro de una organización. Dentro de un sistema bancario, ¿verdad? Exactamente. Ok. Exactamente. Bueno, entonces, a ver, ¿cuáles son los riesgos o los fraudes financieros más comunes que aquí en México afectan a los clientes bancarios? Bueno, tenemos 3 tipos de riesgos. Okay. Está el riesgo de hackeo, que todo el mundo lo conocemos, que es que te roben la identidad porque abriste un correo que no debiste de haber abierto, te hackearon el celular. Ese es el que casi todos conocemos. Ese es el riesgo que tiene más difusión. El segundo riesgo son los fraudes por empresas que crean estos mecanismos Ponzi, que tú tienes que invitar a dos personas y se va creciendo un tema piramidal. Piramidales, que son los esquemas Ponzi, y esos son los fraudes de empresas que buscan a la gente que quiere ganar más rendimiento de lo que deben.
O ahora están tomando mucha fuerza por los temas de criptomonedas, criptodivisas, que nadie les entiende y si no le entiendes mejor no le entres, porque crean normalmente estos esquemas piramidales. Y el tercero, y que es el que más me llama a mí la atención, es el que se da dentro de las instituciones financieras. Tiene que ver con el riesgo conductual de los empleados bancarios. Ok, tú que tienes experiencia en eso, ¿cuáles son los mecanismos que un organismo como es un banco establece para minimizar los riesgos de que su personal que está internamente no violente los mecanismos internos que están en el banco? O sea, hablamos de temas de confiabilidad, hablamos de temas primero de confiabilidad de la información, de conductual, porque yo creo que existe un proceso muy detallado para ser parte de una institución como es una institución bancaria, ¿o no? Sí, o sea, para que tú puedas entrar a un banco debes de cumplir ciertos requisitos acorde a la ley, pero el tema no es cómo los contratas, sino cómo los tratas. Eso Ok. es lo principal. Dentro de los bancos, en general de los grandes bancos, tienes áreas que por el tipo de información que manejan y el tipo de ambiente en el que están, son ambientes altamente estresantes. O sea, una mesa de dinero en un banco se tiene una media, y esto nadie lo va a reconocer, de 2 o 3 infartos anuales de operadores. A ver, infartos de personas. De personas. ¿Por qué? Porque no llegan a los resultados. No, porque perdieron $7 millones en 5 segundos. Ok. A ver, explica un poco más de eso. Sí, o sea, es gente que está jugando en el mercado, que está poniendo posiciones en la bolsa, le está apostando al Bitcoin, le está apostando al dólar, le está apostando a acciones, le está apostando a ETF, a activos. Y ponen una posición y el mercado se voltea. Y era una posición de $100 millones y en 3 segundos perdieron $200 millones. ¿Por qué pasa eso? Pues porque el mercado se les volteó. ¿O porque no analizaron bien los riesgos? No, porque ese era el riesgo que estaban tomando. Y si el banco les dice, si es tu bronca no mía y me debes $200 millones, Ok. Esto es mucho más fuerte, yo creo, que de lo que estábamos acostumbrados, porque generalmente en este podcast, y tú creo que aquí lo que tú haces es justamente ver estos coaches de empresas y cuáles son las motivaciones para los empleados y todo esto. Y creo que es algo muy interesante porque justamente estamos escuchando a Ángel Díaz, que realmente nos estás diciendo que una mala gestión emocional de liderazgo dentro de una empresa puede causar tanto estrés como para que caigan... Mates a un cristiano. Exacto, para que mates a un cristiano, pero además para crear el ambiente necesario para echar a perder una empresa completa. Lo peor es que no la echas a perder. Llevan 100 años, 200 años. Estás en la hoguera de vanidades. Es normal en un banco tener un nivel de estrés de tal nivel que los grandes directivos no pueden ser, lo más seguro es que sean psicópatas. Para poder lidiar con ese nivel de estrés y tener esa frialdad de tomar una decisión de miles de millones de dólares en 2 segundos. Y está interesantísimo porque hemos vivido unas bancarrotas de bancos en Estados Unidos muy importantes hace mucho. Aquí en México, ¿qué tan probable es que haya una bancarrota y que la gente se quede sin su dinero? Bueno, aquí en México, por las leyes que tenemos, afortunadamente, el 98% de las personas no perdería su dinero por el tema del IPAF,
que es la protección del ahorro. Pero sí tenemos casos de malas decisiones directivas, por ejemplo, los fideicomisos de la familia Harp, que fueron vaciados. Fideicomisos de la UTLA, que ha sido todo un escándalo, que fueron, sí se sabe, pero no se ha esclarecido, con malversación de firmas. ¿Quién decidió dentro de los bancos esas autorizaciones? ¿Bajo qué premisas? Ok, entonces estás hablando de riesgos de gestión, Es de que es el gestión riesgo administrativo, ¿no? No, es que la gestión administrativa es que tú sigas un procedimiento. Ese De es ese el mecanismo control de firmas, interno ¿no? de ese mecanismo de firmas. Pero dentro de ese control interno, tienes ciertos personajes que pueden autorizar salirse por excepciones de esos procesos. Okay. Estas personas que tienen ese poder, es tener el poder, vaciar esos fideicomisos, de firmar créditos como oro negro, autorizar que salga el dinero y que vaya a ciertas cuentas, a ciertos fideicomisos fuera del país. A ese nivel me refiero. Ok, a ver, ¿cómo han evolucionado las estafas en línea y cómo han influido las tecnologías en el ámbito financiero, pero aquí en México? Las estafas en línea lo que han hecho es facilitarle las cosas a estos individuos que tienen el poder. ¿Por qué? Porque ahora puedes hacer no solamente coludirte dentro de tu institución financiera, sino coludirte con otras instituciones, con otros compañeros en otras instituciones financieras, hacer un expediente de una persona y meterlo a un neobanco, a una fintech, abrir un crédito de 200,000, 300,000 pesos y que te lo gastes en 2 días en Mercado Pago. Barájamela más despacio otra vez. Otra vez. Un funcionario del banco A, un funcionario del banco B y una persona trabajando en una cablera se coludieron para armar el expediente de una persona que estaba en cama operada de las rodillas, le abrieron un crédito en una fintech, una tarjeta de crédito, con una línea de crédito de 200,000 pesos y se lo gastaron en 2 días en Mercado Pago, en Mercado Libre. Ok, ya. Pero a ver, pero entonces volvemos al punto de que es un tema de gestión, porque hay un mecanismo, o sea, sí te doy un crédito, sí Pero es que a esta persona, el banco A le sacó un video autorizando la apertura o reapertura de su cuenta porque la bloqueó. El banco B le pidió otro video autorizando cierta cosa. Y la cablera A le pidió su comprobante de ingresos y su INE. Estamos hablando de un robo de identidad de la persona que estaba en cama por medio de empleados del banco. Y tres, o sea, de tres empresas. instituciones. De tres instituciones. Entonces, fíjate qué curioso, porque nosotros estamos acostumbrados justamente a escuchar estos fraudes o estas cosas que justamente no le contestes por teléfono, no regreses, si te mandan un código, no entregues ese código, etcétera. Hablaste, y esto es como lo que conocemos, pero hablaste de algo muy interesante que justamente creo, Ángel, que has estado tocando durante todos estos podcasts, en donde hablas bueno, hemos entrevistado a muchísimos expertos en empresas y de verdad de gestión y demás, en donde hablan de esta importancia
que está dándole recursos humanos a la unión de los empleados o lo que sea, porque consideran que puede llegar a ser importante. ¿Qué tan importante es que se lleven bien los empleados de una empresa para evitar, pues sí, fraudes, robos? ¿Cómo se dice esto de las influencias de...? Lo que se ha estado hablando en los últimos días, tráfico de influencias. Exactamente. Ese tráfico de influencias y demás, porque pues sí, es gente con poder. O sea, el dinero es superpoder, ¿no? Y entonces el poder decir, muevo estas piezas de ajedrez con ética, sin ética, Normalmente tienen ética, pero para seguir un proceso, tal vez tienen eso. A ver. No, tienen ética, pero Compliance. no... Hay compliance, hay lo que quieras, pero la circunstancia de las personas la conocen. Entonces tú conoces a una mamá soltera en el banco A que está muy enferma su hija y el banco A, y ella pide ayuda al banco A de, oigan, necesito un crédito, necesito tiempo para estar con mi hija, y su jefe no la deja y no la deja, no la gestiona adecuadamente. Va a recursos humanos y le dice, es tema de tu jefe. ¿Qué le queda a la mamá soltera? Le llega un director de otro banco y le dice, oye, ¿me puedes sacar la copia? O me avisas cada vez que haya esta situación, ¿me avisas? Y yo te digo si me pasas o no el video. Y por cada video que me pases te doy 100,000 pesos, 200,000 pesos, 500,000 pesos. A ver. ¿Cómo un empleado que está, por ejemplo, en cajas o que está, por ejemplo, Que no descajas. o en mostrador, no sé cómo se llame, o No es en... atrás de... No, ¿dónde? es en las áreas de control. Bueno, en las áreas de control, sí entiendo que hay filtros. O sea, filtros me refiero a que, bueno, yo voy a decir un ejemplo burdo. Yo voy a pasarle un video porque me lo solicitó el director X. No, tu proceso para desbloquear lo que le pasó a mi compañera, lo que le pasó a mi amiga. Ajá. Ella estaba en cama sin poderse mover porque le operaron la rodilla. Bloqueó su banca por internet. Le piden que grabe un video porque así es el procedimiento. Manda el video, le ayuda, sus sobrinas le ayudan y pide, autoriza por medio del video que desbloqueen su cuenta en el banco A. Tiene que hacer una transacción de divisas en el banco B. No se puede mover y bloqueó su banca por teléfono. Manda otro video autorizando la transacción. Nada más le piden que autorice la transacción. No le pide que sea explícita. En una nada más dice, autorizo la reapertura de mi cuenta, autorizo la transacción con 2 semanas de diferencia y a la tercera semana le llega el del cable y le pide su identificación y su comprobante de domicilio actualizado. Con esos 3 elementos van a un neobanco que todo su onboarding es vía videos y firmas electrónicas. Le abrieron un crédito por 200,000 pesos en una tarjeta de crédito. Lo único que no pudieron duplicar fue la firma del contrato. No, porque hay un mecanismo electrónico. No, la firma física para que pide el neobanco que se haga. No es la misma. Entonces tú sabes cuál es el punto débil de tu robo. Vas al neobanco y al supervisor, al subdirector le dices, autorízamelas, te llevas una lanita. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasa con esta persona operada de las rodillas? O sea, de repente llega y le hablan los bancos de que debe usted, Después debe de usted, 2 porque no se años enteró. y medio, se enteró que tenía un
una tarjeta de crédito autorizada que no estaba reportada en el buro de crédito. Ojo, otro punto de control que se saltaron. Hasta que le llegó el jurídico de este neobanco a solicitarle el pago de la tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito te está fregando desde el primer día que te atrasas. ¿Por qué se esperaron 2 años? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Qué controles estuvieron involucrados? ¿Qué se rompió en el banco? En el nuevo banco. ¿Qué tan seguido tú como investigador y director de riesgos, etcétera, o sea, qué tanta chamba tienes, más bien? En los temas de fraude, los bancos se hacen de la vista gorda, porque no les conviene asumir esos riesgos. Porque entonces tendrían que aceptar que están gestionando mal a su personal, que no están apoyando a su personal, que el riesgo conductual dentro del sector financiero es altísimo. Eso es lo que no quieren reconocer dentro del sector. Y estamos hablando de los bancos, casas de bolsa, Sofomes, Sofipos. Riesgo. Hemos hablado con panelistas, con psicólogos, con todos, un chorro de expertos que le han dicho a tu podcast que de verdad hay un problema de gestión de las emociones, de ética, pero de ética personal, ¿eh? Yo creo que hay un momento, ¿no? ¿O qué? Bueno, ya que lo tocaste, para mí el tema ético es circunstancial. A mí la teoría que más me gusta es la axiología, para poder explicar el riesgo conductual de las personas. Y más en el sector financiero. Porque en el sector financiero tú esperas que la institución cuide tu dinero, que la institución respalde tu dinero, no que se dé media vuelta porque tiene una hoguera de vanidades dentro de los bancos, dentro de su institución. Debería reconocer que no está haciendo su chamba. ¿Cuántos bancos ganan el Workplace to Work? Vacilada, ¿no? O sea, es como decías, ¿cuántas empresas ganan empresa socialmente responsable cuando tú sabes que es un negocio en donde tú estableces un pago y te dan ese reconocimiento? O sea, yo regreso al tema de los riesgos y estoy tratando de entender un poco el tema de la gestión y de los mecanismos. Riesgo es la probabilidad de que ocurra algo, que se salga de control, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los controles que están establecidos dentro de los bancos, hay ciertos filtros que no permiten que una sola persona, o eso yo tenía entendido, aunado a todas estas políticas de compliance, aunado a estos controles internos que hay dentro de las organizaciones, llámense auditorías financieras, auditorías de proceso, revisión de mecanismos anticorrupción, etcétera, 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 que son los que hacen que minimicen el riesgo de que hagan ese tipo de... ¿En cuántas operaciones? Bueno, para allá voy. Volumen. Entonces, si existen esos mecanismos en los diferentes bancos, aunado a todas estas herramientas tecnológicas que hoy en día existen, como una firma electrónica, en donde te están evaluando la identidad de la persona para verificar, lo trato de poner en... Perfecto, lo acabas de decir perfectamente. El proceso es impecable, pero hay un humano atrás de ese proceso. El riesgo es el humano. Ok. Entonces, bueno, a ver, la pregunta sería, ¿cómo tú conoces esa parte y ya la identificaste tú como director, cómo estás combatiendo esa parte? Es que es muy difícil porque estás combatiendo al director de crédito, al director de negocio, al director que trae $5,000 millones de utilidad
al banco y le dices, oye, es un acosador sexual, lo tienes que correr. ¿Sabes lo que dice el banco? Me trae $5,000 millones de utilidad. ¿Eso no es muy subjetivo? ¿O en base a qué? Métricas, ¿Pero métricas de quién? rentabilidad. Estás en el negocio del dinero. Perdón, estoy tratando de entender todo lo que me está diciendo para poder formular las preguntas. El 2008. Sí. Todo mundo hemos visto, o espero que hayan visto la película de Llamada de Margen. Esa película identifica perfectamente cómo se toman las decisiones en el sector financiero. Se toman las decisiones. El consejo de administración te dicen cuánto vamos a perder, cuánto vamos a ganar. ¿Hay utilidad? ¿Sí o no? Sí va a haber utilidad. Hazlo. Oye, vamos a echar a perder el 60% de la economía mundial. No importa, ganamos. Oye, vas a echar a perder la carrera de todos tus traders. No importa, dales un bono de 5 años de sueldo. Y así se resuelven las cosas. El lobo de Wall Street. Me cuesta un poco de trabajo dimensionar lo que me estás diciendo. Porque entonces estamos ante una situación que no se puede revertir y que estamos a dispensas del humor de una persona que puede hacer esa transacción. No del humor de una persona. O de varias personas. De los intereses del consejo de administración de los bancos. Entonces, ¿qué recomiendas? ¿Que no metamos el dinero en el banco? No, a ver. Tampoco podemos ser tan radicales. Pero son 5 millones o 7 millones que en 2 segundos o 200,000 pesos que en 2 segundos te lo vas. Lo que uno tiene que hacer es empezar a exigir como usuario que exista. O sea, la regulación actual no hay una pena penal. Ahora sí que la ley, no hay un castigo penal a los altos directivos de los bancos que provocan un fraude a los clientes. Nada más existe si lo hace el empleado a los accionistas. A ver, en México. En México. Voy a que creo que son como que los más, donde hay más trazabilidad que en donde yo he visto, yo al menos me he dado cuenta y existe un modus operandi en donde vas al banco, retiras dinero, están estos, o puede ser esos mostradores. Los ejecutivos. Los ejecutivos y inmediatamente te abordan porque saben cuánto sacaste de dinero, que eso es lo que yo he visto aquí en México. Corrígeme si estoy mal. ¿Correcto? Y está coluido una persona de afuera con alguien de adentro. Con alguien de adentro. No necesariamente es el ejecutivo que atendió. Todos los ejecutivos tienen una cámara atrás de ellos. Todos. Y no es porque estén cuidando que le hablen a alguien. Ningún ejecutivo en la oficina puede tener un celular por política. En el mostrador o en el área de clientes. Eso es por política. Porque la regulación ya así lo dicta por este modus operandi que tú dices. Sí, pero ¿por qué se sigue dando? ¿Quién está vigilando al que vigila las cámaras?
Es que es como el poli, bueno, el oficial de tránsito, que te para sacarte dinero, para dárselo al oficial o que saben, ¿no? Y les Las cuotas que exigen se tienen que cubrir. las cuotas, o sea, y, y, y bueno, yo creo que dentro de mi rama, que es más la conducta y la psicología y demás, y esta parte, y vuelvo a insistir en esta parte en donde nos hemos adentrado, nos hemos concentrado mucho en entregarle, en buscar a los mejores maestros pues, de ética o de procesos o de ayuda para ayudar a una empresa. ¿Qué crees tú que sería útil para las empresas para poder evitar estas cosas, para hacer esta evaluación conductual tal vez, o realmente inyectarlos de una... Que se pongan la camiseta. ¿Quién? Que hubiera castigo penal para los Es que debes de ejecutivos. poner tanto el castigo como el premio. Si alguien se porta mal, que haya un castigo. Pero no solamente a nivel del empleado, a nivel de calle. Porque un empleada llegó a ese extremo. ¿Cuál fue la consecuencia dentro de ese banco para que ese empleado aceptara romper su ética personal? ¿Hubo acoso? ¿Hubo necesidad económica? Necesidad económica, porque tú sabes No que necesariamente a veces. es que Tú me es lo que puedes decir. es que está bien fácil, porque, o sea, un salario de un ejecutivo de cuenta está ligado a lo que pueda vender seguros, A colocar, a colocar tarjetas. Colocar. Si no, pues ganas el mínimo y no subsistes porque es todo el día. Rentabilidad. Un ejemplo, así, yo tengo un ejecutivo de cuenta de pyme, ¿no? Ese ejecutivo de cuenta me dice, oye, necesito que inviertas tanto dinero en plazo fijo, porque eso es para Metas. para tus metas. Échame la mano. Digo, no, yo no tengo pensado invertir X cantidad. Entonces, si pudiera hacerlo, como comentas, pues viene a agarrar el dinero y pum, lo mete y uno ni se da cuenta, ¿no? Es correcto. Pero eso no pasa así. Bueno, en México a lo mejor que no maneja. Te voy a decir, yo creo que sí pasa así. Y ahí te va, ¿eh? O sea, en experiencia estoy pensando, hay muchas mujeres que no saben ni siquiera en dónde tienen su dinero, cómo la tienen su dinero, etcétera. Como cualquier persona sin educación financiera, que somos un montón, hay mucho más gente que no tiene. 90% de la población. Imagínate. Y yo, o sea, porque lo ves, mira, yo lo veo con muchas mujeres, madres, solteras. Emprendedoras. Claro, porque le confías. Entonces tú vas con el ejecutivo del banco, llegas y le dices, oye, ten mi lana, ¿qué es lo que mejor me puede dar? Ay, mira, te doy esto a plazo fijo, no sé qué. ¿No entendiste nada? Y eso es falta de responsabilidad del cliente. 100% también. No, es responsabilidad del banco. Ay, pues yo creo que también... Tiene que dejarte claro los intereses, los mecanismos, todo lo que se tenga que cobrar. Ahí hay un tema. Para los temas de ahorro, la Conducef y la comisión te hace como ejecutivo tomar cursos y tú le tienes que decir a tu cliente cuál es su mejor opción de acuerdo a su perfil transaccional, a su perfil como individuo y a su riesgo personal. Que el ejecutivo, por practicidad y por llegar a las metas, no lo haga, ya es otro tema. Pero ya es la situación a la que lo orilla el banco para lograr las metas. A mí me gustaría escuchar a estos coaching de liderazgo, de ¿qué haces en ese caso de liderazgo si el 80% de tu sueldo no hay liderazgo, depende se llama de necesidad. variable?
yo voy a hacer todo lo posible, si soy ejecutivo de cuenta, llegar a las metas, porque tengo la necesidad de Entonces, llegar, para- porque si no me voy. Entonces, ¿para qué mandó a los ejecutivos a ver a Ojmandino? Ahí yo, o sea, sí entiendo las dos partes, porque sí, efectivamente, podrías llegar a decir, yo creo en la institución, etcétera, pero independientemente de cualquier cosa, creo que nosotros como usuarios tenemos que tener, o sea, somos responsables de no ser analfabetas financieros, o sea, de Ok. verdad, o sea, sí tenemos que saber, a ver, sí tenemos que saber qué significa una ge- remesa, ¿Qué significa el GAT? Que es la ganancia anual total. exacto. ¿Cómo se maneja mi crédito? O ¿Qué sea, es ¿por qué el- es 34, 42? ¿Cuál ¿Y es cómo la escoger diferencia? la mejor tarjeta? O sea, creo que tenemos una responsabilidad también A ver, humanos pero hay normales, una ¿no? responsabilidad compartida. Es correcto. Que por lo menos debes de saber eliminar el analfabetismo financiero. Por lo menos saber los términos comunes de qué es una tasa de interés, un pago anual, una tasa mensual, la diferencia entre una tasa mensual y una anual, la diferencia entre un pago, una ganancia, la ganancia anual total y la neta, que es cuando, o la real, cuando le descontamos la inflación. ¿Por qué casi todas la tasa variable, tasa fija? Y sí hay, o sea, sí, cuando tomas un curso de educación financiera, realmente nos explican, bueno, yo lo he tomado con una señora increíble, pero eh, nos explican, a ver, si te dan una ganancia, tienes que ver cuánto te queda al final, porque es muy probablemente que le tengas que terminar pagando aunque ellos te den un rendimiento. Y esas cosas, pues a pesar de que ellos están dando información, no dan la información completa. Yo creo que sí, no, yo creo, porque te pueden decir, Es no, yo mita te y doy mita. todo esto y tú firmaste un contrato y tal, pero tú no estás siendo consciente de que realmente, o sea, haciendo Pero las también cuentas del buen capitán, cedes al ejecutivo la responsabilidad de que te lo explicó bien. ay, o decir, ay, ahí te va. Te voy a poner otro ejemplo. Sí, sí, sí. Pasa que por alguna razón te hacen un abono a tu cuenta, ¡pac!, de un crédito que tú no autorizaste. ¿Sí? Eso pasa nada más en los países tercermundistas, ¿no? Aquí también. Y en Estados Este, Unidos también, no bueno, te creas. a O ver. sea, Vienes, pasas, aparece un dinero en el banco que te cayó porque te autorizaron un préstamo que tú no pediste y resulta que en ese préstamo te cobran un seguro, una venta cerrada. una venta cerrada porque, bueno, obligatoria, ¿no? Lo vamos a hablar. Es una venta cerrada. Ok, bueno, listo. Entonces tú vienes y dices, a ver, lo primero que haces es, este dinero no es mío. ¿De dónde Bueno, vino? si tuviste la suerte que te cayó en tu cuenta. No, y aunque no caiga, El tema ¿cómo es cuando cómo- no cae en tu cuenta pero ese cómo crédito. cómo ese crédito, si no cae en tu cuenta, cómo te lo adjudican? No te lo pueden adjudicar. Sí te lo Porque pueden es un tema de adjudicar. cargos y abonos. No, porque lo depositaron en un banco B, a tu nombre. Y tú no tienes idea que abriste esa cuenta en el banco B. Cayó el crédito y lo sacaron y cerraron la cuenta. ¿Cuánto Yo te asciende? puedo contar historias de terror del sector financiero. Créditos hipotecarios que se abrieron sin una carpeta hipotecaria. Estamos hablando de créditos de 5, 6, 7, 8 millones de pesos. Con notarios involucrados. No. No. Pero no te cayeron los 8 millones. Tú los debes. Y no existe la casa. Se me cuesta mucho, disculpa, me cuesta mucho trabajo. Yo tratar dije de- historias de terror. Ajá, Yo entender te ese estoy proceso. diciendo lo peor de los casos que he visto en 25 años en mi carrera profesional. Ok. Y 40 años de mi papá en el sector financiero. Ok. O sea, en conjunto 65 años del De sector robos. de experiencias y de historias buenas, malas y excelentes. Y de terror. Ok.
¿cuánto es? O sea, ¿qué tan ¿Qué tan o sea, grande? ¿cuánta lana es? O sea, ¿qué tan grande es? O sea, ¿por qué no se habla de esto? O sea, ¿por qué estamos hablando nada más apenas? O sea, Porque estamos estamos así de, hablando del dinero que se mueve en el país, de menos del 1 o 2%. Estamos, realmente es poquito, es pero poquito, pero imagínate que es el patrimonio total de una familia. pero sí hay fraude tal cual a una familia X random. La familia Harp, la familia Jenkins. Y son pleitos familiares ahí. A ver, Ángel. Son los dos ejemplos públicos. Sí, claro, los públicos, exacto. Ahora imagínate la gente, compañera, mi amiga, que le abrieron un crédito de 200,000 pesos y el neobanco no acepta que sus controles fallaron. Oye, ¿y qué hacemos como usuarios si nos pasa eso? Demandar. Confiar en las autoridades judiciales y mostrar que sus controles fallaron. Entonces es cuando buscan expertos en control interno, en riesgos, en compliance, y uno analiza los casos y dice, falló aquí, falló aquí, falló aquí, los controles. Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, porque el público en general no conoce los procesos internos de los bancos, no conoce los controles internos obligatorios que tenemos que cumplir de acuerdo a la normativa. Son normativas de insomnio total. La circular única de bancos fue escrita por economistas, revisada por abogados y autorizados y redactadas al final por legisladores. Yo reto a cualquiera que la quiera leer de jalón sin que se duerma. Son incomprensibles porque es términos contables, legales y económicos en una ley. Por eso es tan complicado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dinos. ¿Qué hacemos? Hay instituciones financieras en México, del sector financiero, que nos ayudan a cuidar por lo menos la parte del crédito. Las sociedades de información crediticia, el buró de crédito y el círculo de crédito. Estas empresas nos dan servicios para que cerremos las consultas al buró de crédito. Entonces, ningún banco o institución financiera te puede otorgar un crédito sin esa consulta. Y tú tienes la llave y te avisan, oye, el banco fulanito de tal te quiere revisar tu historial crediticio para autorizarte un crédito. Y tú le dices, oye, yo no he autorizado a nadie para que revise mi historial de crédito. Por eso nos están hable y hable y hable. Óigale, le hablamos del banco A porque... Ah, no, esa es otra cosa. Ah, no, ese es para otro ofrecernos, pero para ofrecernos el crédito, pero ofrecernos ese es la otro tarjeta. robo. Ese es el robo de información que les dan, que se ha tenido desde hace 20 años de las bases de datos de los bancos. Pues fíjate esa importancia de ser educados financieramente, la importancia y la responsabilidad que tenemos para poder entender que sí existen, o sea, sí podemos protegernos hasta de los robos internos, aunque existan, sean increíbles, sean como rarísimos. Nosotros estamos aprendiendo todo esto y no estamos nosotros para juzgar eso, si existe, existe. Pero creo que mira nada más, yo creo que tenemos una responsabilidad de educarnos para tener varias cosas y tener un checklist tal vez, ¿no? Y decir, mi esposa sabe cuál es esto, ¿no? Mi esposo sabe tal. A ver, si existe la infidelidad financiera entre parejas, pues por supuesto que te creo que haya una infidelidad financiera bancaria entre empleado y
Sobre todo cuando ya sabes que te vas a ir, que te vas a renunciar. O que que te- mi jefe es un acosador sexual, o que es un maniático que me hace irme a las 11 de la noche, que no puedo tomar vacaciones, de que soy maltratado dentro de la institución financiera, de que eso En la tiene Ley Federal del un Trabajo, móvil. ¿no? Digo, o me Y equivoco. todos los bancos son great place to work. Tóxico. Tú no te puedes ir de aquí. Y ahí de ti si salgo mal evaluado porque entonces no hay aumento. Te corren. Oye, si esas evaluaciones de empleados, Por bueno, y no nada más favor. pasan en los de estos, pero tengo muchos amigos. Yo he que sí estado en están- bancos grandes, chicos, nuevos, viejos, de 100 años. Es lo mismo. A ver, creo que necesito que vengas al podcast, pero en otro horario. En otro horario para hacerte otras preguntas, pero darnos 5 tips que debe de tomar una gente mortal, común y corriente, que no conoce los mecanismos, que no tiene NPI idea Ok. de que se está haciendo o se está haciendo un movimiento o un por abajo del agua o por atrás de qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Sí, porque podemos estar toda la noche aquí discutiendo y digo, exponiendo los puntos de vista, pero por ejemplo, Pero hay que aclarar. Son los casos de terror. ¿Sí? Estoy viniendo a hablar, aquí me lo pidió, de lo peor en el sector financiero. ¿qué? En los peores casos que yo he visto familias perder sus patrimonio. Claro, Pero una familia en un 100 millones de 100 millones de familias, es un en 100 millones. Pero a esa familia le vale queso. Le rompiste la tranquilidad a una familia. Aquí el tema no es la cantidad de fraudes que se dan, sino que se dan los fraudes. ok. ¿Qué hay que hacer? Uno, no debes dejar tu INE, los puntos de control de ningún lugar. Mejor deja tu licencia. No sabes la cantidad de mercado negro que hay de INES, fotos de INE, de lugares de control. Le pagan a los policías, a los que levantan las plumas, por cada INE, 300 pesos. Una buena foto. Ese es el mercado negro. Ok. Mejor deja tu licencia. Eso disminuye drásticamente el robo de identidad, porque ya no estás dando tu INE. 2, que en tu INE ya no aparezca tu dirección. ¿Por qué? Porque entonces te tienen que pedir un comprobante de domicilio. Entonces ya tienen que completar el expediente con 2 documentos, solo. Tercero, contratar el servicio de buró de círculo de crédito, de buró de crédito, de alertas, para saber quién te está consultando y quién está abriendo un crédito. Si tú estás autorizando un crédito, al mes se tiene que estar reflejado, a lo más mes y medio, en el reporte de buró de crédito. Si tú abriste, si te aparece un crédito que tú no autorizaste, en ese momento tú puedes levantar la mano en Conducef, en buró de crédito y en la institución financiera y decir, yo no pedí ese crédito. Y no después de un año. Eso si es que reportan el crédito. No vaya a ser que, como a mi amiga, que después de 2 años apareció ese crédito con N1000 atrasos. Cuarto,
no hablar de finanzas en lugares públicos. De tus finanzas, ni a tu familia. Porque tú no sabes la necesidad con quién anda tu familiar o el que está atrás de ti en el café. Hace poco en mi círculo de amigos del sector financiero, un amigo estuvo en un café y atrás de él estaba una pareja de jóvenes. Y mi amigo pescó así que este chavo era el gerente de un call center de atención de un banco. Y le estaba presumiendo a su novia que él atendía a clientes AAA de cierto banco. Y que tenía acceso a cierta información de esos clientes. Y él hablándolo a voz alta. Platicando entre nosotros dijimos, no sabe el riesgo que está poniendo a él y a su novia a hablar de esos temas en público. Porque no sabes quién está a un lado. Tú no sabes si está un narco, si está un maloso, y te empiezan a seguir y a los 2 meses te secuestran y órale. Ya te entraste y ahora tienes que cooperar por las buenas. Okay. Y esa es la última recomendación. No hables de tu trabajo en voz alta. En ningún lado. Bueno, algo entonces, o sea, si hay ciertos controles que tú puedes poner desde la parte externa, desde tu trinchera. Sí. Entonces, bueno, con eso nos vamos a quedar, pero yo quisiera, el tema de los riesgos a mí me gusta y me gusta mucho, pero creo que mentalmente estoy agotado, pero yo tengo muchas preguntas ahí con respecto a esto, en el tema de controles compliance, en tema de filtros que hay hoy en día en los bancos, de temas de seguridad, de leyes que hay que se están implementando y que aún así el riesgo nunca se elimina. ¿Y qué es lo que se viene? gestionan los riesgos, ¿Pero se qué minimizan. es lo que viene? El Open Banking. Nadie habla del Open Banking. El Open Banking, ¿qué es lo que es? ¿Qué es? El Open Banking es que los bancos te puedan ofrecer lo mejor del servicio a ti, porque ya te conozco, ya sé dónde consumes, cómo consumes y dónde estás. Pero no te puedo ofrecer un crédito si no tengo tu información. No te puedo abrir una cuenta si no tengo tu información. La ley en Europa se está concentrando en ciertos mecanismos de organismos descentralizados privados, como el Buró de Crédito, que van a resguardar la información de las personas para que haya un responsable identificable de ese resguardo de información, como ahora es la información crediticia del Buró de Crédito. Ahora que supuestamente sí hubo una filtración de datos, pues sí hubo gente que se fue a la cárcel de Buró de Crédito. Nada más que no se hizo público, pero sí hubo responsables y sí hubo castigos. Entonces, ¿qué es lo que le falta a México? Tiene que volverse a poner a la delantera de la ley FinTech y con esto les juro que disminuiría el riesgo de robos de identidad. Si nos dan al usuario el control, ¿a quién le doy el acceso de mi información? Ya tenemos los mecanismos, ahí vamos, pero es lo que viene, es el futuro. Pero como tú dices, ahorita les vine a hablar de lo feo, pero es que si no hablo de lo feo, no podemos hablar de lo bonito. Porque entonces no estás receptivo de por qué se requieren las cosas. No, coach, un controlador interno. No. A ver.
Porque es lo que Ese sí, entendí que no. eres. No, ¿No? yo no soy coach. No. Un contralor interno. Yo soy el que gestiona los riesgos. El contralor interno es el que administra los controles. Yo soy de riesgos y control interno. Ok, bueno. Entonces eres un identificador de riesgos. Es un identificador de riesgos Sí. y los gestiono. O sea, tú vienes y vas al banco y dices, hey, aquí hay un riesgo, hey, aquí hay un potencial riesgo, real o potencial. Ven contralor y pon los controles aquí, aquí y aquí. Sí, son mancuernas. El compliance dice, necesitamos políticas para que estos riesgos se mitiguen. Y el auditor tiene que revisar que se esté cumpliendo la política. Sí, que hay evidencia de que se hacen las auditorías. No hay evidencia que se hagan las auditorías. Que las hagan. Que las hagan y los controles. Y que revisen que se los apliquen controles. los controles operacionales. Exacto. Ese es el tema. Pero, Pero sí conozco el tema, ¿eh? me queda claro. Pero la función de cada ente de control es independiente al director general. Pero eso no pasa. Okay. Porque de todas maneras nuestros aumentos, nuestro presupuesto y mi permanencia en el banco depende del director general. Tus metas. Y de mis metas. Y del negocio. Y no de la asamblea de accionistas ni... Aunque en papel es. Pero no. Le estás... Está buenísimo este tema. Creo que ayuda a poder entender hacia dónde podríamos ir mucho más, ahondar mucho más en el tema, porque como dices tú, pues se trataba de abrir los ojos a problemas sensibles, que creo que es importante, ¿no? Puntualizar para que nos duela un poquito y que pongamos atención a justamente esta responsabilidad que tenemos nosotros, a esta educación financiera que tenemos. Ya tenemos estos 5 tips y wow, qué plática acabamos de tener, ¿verdad? Sí, fíjate que sí. Sí, me gustó. Digo, yo tengo que invitar otra vez, pero temprano, para poder ahora sí que hacer una discusión, un debate en donde, bueno, expongas tú lo que hoy en día está sucediendo en las instituciones financieras y que realmente... Pero de cualquier país, no solamente es México. Okay, Ojo. Bueno. O sea, bueno, qué bueno. Que saber que no somos los únicos. No. De muchos, consuelo de todos, Pero es que, a ver, la quiebra de Lehman Bros., si no has visto la película, te va a fascinar. Porque el Consejo de Administración decidió que se desatara la crisis del 2008, en una noche. Ya tenemos tarea, querido Ángel, queridos ángeles. Tenemos tarea, ya tenemos que ver una película. Tenemos estos 5 consejos que nos dejas, Ángel, de verdad esta noche. Me encantó, bueno, es tu podcast, pero me encantó que me metieran, que me metieras. Podcast. Ay, gracias. Y de verdad, tú y yo tenemos una cita, porque vamos a hablar de otros riesgo temas. Conductual. De riesgo conductual, porque es el tema de Academia para Padres, por lo que, por supuesto, que se los voy a compartir a todos para seguirle desde otro punto de vista. Y wow. Hombre, nada más me resta agradecerte el que hayas compartido esta información y nos gustaría, bueno, no sé si se pueda por cuestión de riesgos, que nos compartas tus redes sociales, donde te busca uno para... En LinkedIn, Ángel Díaz Valadez. Okay. Ahí es. Ahí. ¿A qué país, no puedes decir los nombres de los bancos, ¿verdad? Ahí están. Ok. Es pública. ¿En México, en Latinoamérica también? Yo he trabajado para bancos nacionales e internacionales. Ok. Bueno, pues ahí está Ángel Díaz. Tiene mucha información con respecto a los fraudes financieros que hoy en día están sucediendo. Y bueno, pues hay que acercarse si quieres minimizar esos riesgos financieros, esos fraudes, pues acércate a Ángel Díaz. La verdad, gracias por compartir esta información, estos tips. Me voy a llevar esa tarea para investigar mucho más
Y espero nuevamente tenerte aquí en el podcast. Cuando gustes, yo encantado. Ya viste estos temas. Por mi misma parte de ser gestor de riesgos, me da el compromiso de gestionar el riesgo de manera pública. Y esto es una forma de gestionar el riesgo. Y gracias. No, gracias a ti. Yo te estoy Sí, diciendo, gracias. o sea, nos abriste. Abriste la caja de Pandora. Por eso no nos quieren. No, sí. No, en los bancos. Sí, claro. Pues sí, porque vas a gestionar el riesgo. Y yo necesito conocer todos los riesgos del banco. Claro. Aunque no te guste, aunque no le guste al director. Aunque no le guste al director decirle, oye, tu compadre es un acosador. Oye, tu amiguito, el que está en recursos humanos, tiene puras amiguitas. Muchísimas gracias, sí. Yo voy a despedir el programa porque de verdad si no nos quedamos aquí hasta 5 años, pero porque está increíble el programa y de verdad muchas gracias por hacernos responsables, porque esa es la palabra, hacernos responsables a nosotros de cuidarnos en el aspecto financiero también, ser responsables en nuestra identidad, en nuestras identificaciones, en nuestra, pues sí, o sea, nos quejamos del robo de identidad, pero nosotros la estamos regalando por todos lados. Así que muchísimas gracias. ¿Ya vas a dejar tu INE en cualquier lado? No, por supuesto que ya no voy a dejar mi INE. ¿O tu pasaporte? Nunca, jamás. O sea, de verdad es algo que voy a poner muchísimo cuidado y es una lección que creo que todos los padres de familia tenemos que darle a nuestros hijos este cuidado de La identificaciones. confidencialidad de la información. Correcto. Muchísimas gracias, Ángel. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel, también, Angelitos. Gracias por la paciencia. Gracias por compartir nuevamente.